Amén. Y ahora, Señor, que vamos a leer tu palabra, ayúdanos, Señor, ilumínanosla, ábrenos la revelación, en el nombre de Jesucristo. Amén. Segunda de Samuel, capítulo 9, versículo 1 al 13. Estamos hablando acerca de enseñanzas en David. Segunda de Samuel 9, del 1 al 13. Y voy a titularle así: cumpliendo la promesa. Cumpliendo la promesa. Y subtítulo le vamos a llamar: del barrio de la miseria al palacio. O sea, así lo vamos a subtitular. Y vamos a abrir nuestra Biblia en 2 Samuel 9, del 1 al 4. El último capítulo 9, versículo 1 al 4 de 2 Samuel. La Nueva Traducción Viviente dice así: Cierto día preguntó David: ¿hay alguien de la familia de Saúl que aún siga con vida? ¿Alguien a quien pueda mostrarle bondad por amor a Jonatán? Entonces mandó llamar a Siba, un hombre que había sido uno de los siervos de Saúl. ¿Eres tú, Siba?, le preguntó el rey. Sí, señor, lo soy, contestó Siba. Enseguida el rey le preguntó: ¿hay alguien de la familia de Saúl que todavía viva? De ser así, quisiera mostrarle la bondad de Dios. Siba le contestó: sí, uno de los hijos de Jonatán sigue con vida. Está lisiado de ambos pies. ¿Dónde está?, preguntó el rey. En Lodebar, le contestó Siba, en la casa de Maquir, hijo de Amiel. Entonces David mandó a buscarlo y lo sacó de la casa de Maquir. Su nombre era Mefiboset. Era hijo de Jonatán y nieto de Saúl. Cuando se presentó ante David, se postró hasta el suelo con profundo respeto. David dijo: saludos, Mefiboset. Mefiboset respondió: yo soy su siervo. No tengas miedo, le dijo David. Mi intención es mostrarte mi bondad por lo que le prometí a tu padre Jonatán. Te daré todas las propiedades que pertenecían a tu abuelo Saúl y comerás aquí conmigo a la mesa del rey. Mefiboset se inclinó respetuosamente y exclamó: ¿quién es su siervo para que le muestre tal bondad a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, el siervo de Saúl, y le dijo: le he dado al nieto de tu amo todo lo que pertenecía a Saúl y a su familia. Tú, tus hijos y tus siervos cultivarán la tierra para él, para que produzca alimento para la casa de tu amo. Pero Mefiboset, el nieto de tu amo, comerá aquí a mi mesa. Siba tenía 15 hijos y 20 siervos. Siba respondió: sí, mi señor el rey. Yo soy su siervo y haré todo lo que me ha ordenado. Y a partir de ese momento, Mefiboset comió a la mesa de David como si fuera uno de los hijos del rey. Amén. Y Mefiboset, quien estaba lisiado de ambos pies, vivía en Jerusalén y comía a la mesa del rey. Pueden tomar su asiento, por favor. Sí, gracias. Ok. ¿Pudieran cerrarle para que no le dé frío al bebé? Ya. Sí. Gracias, hermano. Tomen su asiento. Sí, esta es una historia triste y muy peculiar. Le llamé cumpliendo la promesa, porque estamos hablando del rey David y basándonos en él estamos tomando esta enseñanza. Está oyendo mucho eco. A ver si así se oye mejor. Ok. ¿Se oye bien? Sí. Yo de repente oigo como un eco. Ok. Quiero que en la grabación y allá se oiga bien, ¿verdad? La última parte que vimos es como David entró a Jerusalén danzando, contento, a la ciudad de David, su capital, y llevaba el arca del pacto, ¿eh? Y cómo es que hubo una tragedia cuando lo iban llevando y después una gran alegría después que pasó la tragedia, ¿eh? Y que él danzó delante de Dios, ¿eh? Él estaba contento que la palabra de Dios, la presencia de Dios regresaba de la manera correcta ahora a Jerusalén. Y iba a estar con ellos, iba a vivir con ellos. Era algo magnífico eso, era algo de mucha alegría. Primero se equivocaron. Murió un hombre, Usa, un sacerdote, que pensó que él podía agarrar y tomar la palabra como sea. El arca representaba la palabra y cuando se iba a caer, él quiso ayudar. Pero Dios necesitará ayuda. Dios no necesita nuestra ayuda.
Me acuerdo alguien alguna vez dijo, hay que proteger a Dios. No, ¿cómo vamos a proteger a Dios? Protegiendo el trono de Dios y protegiendo a Dios. No podemos proteger a Dios. Dios es el que nos protege a nosotros. ¿Quién puede hacerle daño a Dios? Nadie puede hacerle daño a Dios. Él es muy grande. Ahora hay mucho fanatismo religioso y la gente mata en el nombre de Dios y de sus dioses. El Señor Jesucristo ya lo había dicho, se los perseguirán y los matarán, los enviarán a las cárceles y pensarán que están haciendo un servicio a Dios. Sí, amén. Hace unos días oímos de la masacre que hubo en París, ¿verdad? Es una masacre religiosa. Se paró aquel terrorista y dijo, Alá es grande, Alá Akbar, y empezó a matar a toda la gente, y luego convocan que defiendan a Alá y a su palabra, y que maten, envenenen, exploten y asesinen en el nombre de su Dios. ¿Qué salvajas, qué gente tan loca? Uno dice, esos musulmanes extremistas están locos, pero no olvidemos que los cristianos extremistas también hicieron eso, y muchos siguen haciendo muchas cosas. También ellos mataron muchos musulmanes en su momento y muchos judíos, y la Inquisición acabó con mucha gente y todo lo hacían en el nombre de Dios. Vea lo que pasa ahora, que los extremistas religiosos son los que están separando a nuestras familias en Estados Unidos. Las familias separan a madres de hijos y son los cristianos que quieren la palabra y que aman la palabra según ellos, y que defienden a Jesucristo y sus valores. La gente es fanática, está loca. Y luego nuestros hermanos, muchos seguidores del mensaje, ellos son republicanos porque así era, nada más, sin pensar, sin razonar, porque tienen una Biblia en la mano, y ellos también, sin pensar, sin usar el cerebro, sin haber meditado en Dios lo que tienen que hacer. Bueno, el fanatismo es malo. Es malo. Un día Gedeón tiró una estatua de un dios pagano que habían levantado ahí en el pueblo donde él estaba. Y cuando él tiró esa estatua de Baal, el pueblo se indignó y fueron y querían matarlo, dice la Biblia. Y él estaba por allá y el padre salió de Gedeón y le dijo, ¿qué pasó? No, pues tu hijo destruyó la imagen de Dios y nosotros queremos vengar el honor de nuestro Dios. Lo vamos a matar porque no debe de ofender a nuestro Dios. Así como dicen muchos cristianos y como dicen muchos musulmanes. Usted no debe de hablar de mi pastor y usted no debe, si yo sí le rompo la boca, X, o sea. Y dijo el papá de Gedeón, muy inteligente, ¿verdad? Y dijo, oiga, si su Dios es tan fuerte y tan poderoso, ¿por qué no dejan que Él se defienda? O sea, ¿por qué no dejan que Él sea el que se defienda y Él castigue a este blasfemo que le hizo? Que déjenlo en paz. O sea, pues que si Dios es tan grande que Él se defienda. Ya los calmó y dijeron, pues sí. Pues si Él es Dios y es poderoso, pues no necesita de nosotros, Él se va a defender, ¿verdad? Y ya lo dejaron en paz. Y nunca le pasó nada a Gedeón, porque ese Dios ni es grande, ni es poderoso, ni se podía defender, ¿verdad? Tenía ojos para ver, pero no veía, oídos para oír, pero no oye, boca para hablar, pero no hablaba, tenía pies y no caminaba, tenían que cargarle. Era un Dios que no era un Dios, como mucha gente tiene, ¿verdad? Yo no permito que usted hable de la Santísima Virgen o del Santo Niño, del hoyito chiquito, de quién sabe dónde. Yo sí me lo defiendo. Y mucha gente fanática en México en una época que se llamó de los cristeros, mataron y se dejaron matar por defender cosas indefendibles, absurdas, ¿no? Pero nada más les daban un eslogan, ¿verdad? Viva Cristo Rey y la Virgen de Guadalupe, y dispuestos a matar y a morir, ¿verdad? Sin entender nada, fanatismo puro, ¿verdad? Dios no necesita que lo defienda nadie, ¿verdad? Nuestro Dios no necesita que nadie, necesitamos que Él nos defienda a nosotros, que Él nos proteja a nosotros, que Él nos cuide a nosotros, ¿verdad? No, Él no necesita que nosotros lo cuidemos y que lo protejamos, ¿verdad? No, eres demasiado poderoso, ¿verdad? ¿Quién como tú, Jehová, entre los dioses? Dijo Moisés, ¿verdad? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en loores y hacedor de maravillas? ¿Verdad? O sea, nadie puede ser como nuestro Dios. ¿Quién Dios como nuestro Dios? Nadie. Bueno, Él no necesitaba que lo defendieran. Y aquí, así que este hombre Usa, cuando se iba a caer el arca, él metió la mano, él pensó ayudarle a Dios, él quería hacer algo bueno, quería manejar la palabra bajo sus conceptos, bajo sus principios, y eso le trajo a la muerte.
Nosotros no podemos ni debemos manejar la palabra con nuestros principios ni nuestra manera que nosotros creemos, sino es como Dios dijo que tenía que ser hecho. Ahora, yo entiendo que Dios pasa por alto los tiempos de nuestra ignorancia y a veces hacemos y decimos cosas que no sabemos y lo hacemos ignorantemente. Y Dios tiene misericordia de nosotros, pero una vez que usted sabe la palabra, entonces usted tiene que hacer y yo tengo que hacer las cosas como dice la palabra. ¿Sí? No podemos tener una mejor idea que Dios. Nadie puede tener una mejor idea que Dios. Las mejores ideas las tuvo Dios. Así que cuando David ya entendió eso y trajo el arca, entonces ya no fue bajo sus principios, los trajo bajo los principios de la palabra y trajo una grande alegría y un grande gozo, a tal grado que, imagínense, ustedes pueden imaginarse el hombre más poderoso que había en ese tiempo en toda esa región, el rey David. Dice que se quitó la ropa y empezó a danzar frenético y pusimos un video de alegría ahí delante de todos, a tal grado que su esposa se avergonzó de él, ¿verdad? Y uno dice, ay, qué loca, que me avergüenza de no, pues no era muy normal, ¿verdad? Imagínense que haga una noticia así tremenda y el presidente Obama se quite los pantalones y la ropa y salgan puros calzones a bailar en la avenida Jefferson en Washington, porque la gente está loco, ¿eh? No es algo muy normal como salió el rey David, ¿eh? Pero David estaba alegre, estaba eufórico, y a Dios le gustaba tanto David, por eso es que dice que era un hombre conforme a su corazón, ¿verdad? Además no era una imitación, no era algo falso, no era algo mecánico. Usted sabe, yo no fui bailarín, ¿verdad? Pero usted va a una misma iglesia, usted sabe, hay gente que le gusta y se alegra y goza y puede hacer, y otros usted los ve que no son una imitación, no se mueven, parecen osos de gitano, ¿verdad? O sea, ni es porque son una imitación, no es espontáneo, no es natural, no nace de ellos, ¿verdad? Es que si el pastor le hace así, ellos también le hacen así. Si el pastor ellos también le hacen una pura imitación falsa, chafa. ¿Y cómo vamos a morir siendo una imitación si Dios nos hizo originales? Esto es algo que choco, que yo no soy como ninguno, ¿eh? Ni nadie es como yo, ¿eh? Y a veces me gustaría tener ciertas cualidades que tienen otros, ¿eh? Y qué bueno, ¿eh? Y si hay algo que pueda hacer bien como otro, está bien, pero no las formas y al grado de caer en una imitación burda y falsa y ridícula, no. Bueno, sí, imitamos buenas obras, buenas acciones, cosas que hacen buenas, piadosas, está bien, ¿verdad? Exhortándonos unos a otros y estimulándonos para hacer el bien, eso está bien. Pero nunca sustituye una vida de relación con Dios, ¿eh? Porque la gente piensa, si yo hago como el pastor esto y luego así como esto, entonces ya soy más importante, entonces ya la gente tiene que obedecerme o ya soy un personaje dentro de la iglesia. O sea, las actitudes son incorrectas, ¿no? Bueno, dejamos atrás ese capítulo y entramos al siguiente capítulo. Aquí está David, el rey. Estaba muy contento, ya tiene su reino, hay paz. Todo está bajo control. Y cuando estaba... ¿Cómo salgo de aquí? Acá está. Y cuando ya estaba todo en paz, dice que David se preguntó un día. Ya habían pasado muchos años. ¿Hay alguien de la familia de Saúl que aún siga con vida? ¿Alguien a quien pueda mostrarle bondad por amor a Jonatán? O sea, se acordó de una promesa que tenía. Jonatán era el hijo de David y era su amigo. Era amigo entrañable, ¿eh? Jonatán le ayudó a escapar con vida en algunas ocasiones de la ira de su padre, de Jonatán, del rey Saúl. La amistad de David y Jonatán era peligrosa para Jonatán, porque Jonatán iba a ser el próximo rey en sucesión de Saúl. Y Saúl no podía comprender cómo es que Jonatán protegía a David si era el hombre que le podía quitar el trono. O sea, David era el hombre que le podía quitar el trono a Jonatán. Entonces eso automáticamente lo convertía en enemigo de Jonatán. Sin embargo, Jonatán no era así. Él entendió que Dios había escogido a ese hombre para que fuera el rey de Israel. Y aún le dijo, y cuando seas rey de Israel, que tú lo vas a hacer, no te olvides de mí ni de mis hijos. Y David le hizo una promesa que así iba a ser. Fíjese, él sabía que el rey iba a ser David, no él, ¿verdad?
Porque a veces nosotros nos empeñamos que mi hijo, él tiene que ser, y arruinamos el plan de Dios y la continuidad de la obra de Dios. A veces Dios escoge a nuestros hijos para seguir la misma obra, a veces no, a veces escoge a otros, ¿no? No quiere decir que nuestros hijos no sean escogidos de Dios, sí, pero quizás fueron escogidos para otra obra. Pero nos empeñamos en algo y entonces encontramos que, por ejemplo, Dios escogió a Moisés y a sus hijos, y a los hijos de sus hijos, y a los de Aarón, y ellos fueron los sacerdotes, ¿verdad? Y ellos servían en el templo, y eran los únicos que podían entrar al lugar santo, el santísimo, y de repente fue tan exclusiva que ellos se formaron una élite que despreciaban a la demás gente, ninguneaban a toda la demás gente. Y cuando llegó el Señor Jesús, lo crucificaron y lo mataron los familiares de Moisés y de Aarón, porque esos eran los sacerdotes, los levitas. No podía ser sacerdote cualquiera, ni alguien que fuera muy inteligente, ni alguien que fuera muy estudioso, ni alguien que fuera muy guapo, ni alguien que fuera muy rico. No podían ser sacerdotes, tenían que ser de la familia de Leví, que era de la familia de Moisés, y ellos mataron a Jesús. Entonces tenemos que entender que debemos ser obedientes y atentos a la voz de Dios. Así que David había hecho una promesa con Saúl y David, con Jonatán, perdón, y David se acordó y preguntó, ¿habrá algún pariente? Y habían pasado como 20 años, yo creo, 15 años desde que había hecho una promesa con Jonatán. Moví el escrito. Y alguien le dijo, le contestó, mandó a llamar a uno de sus consejeros principales, y uno que había sido siervo de Saúl, o sea, un cortesano, alguien que había vivido ya en la corte de Saúl y estaba ahí cercano, y le dijo, ¿tú eres Siba? Y preguntó el rey, y dijo, sí, señor. Contestó Siba, y el rey le preguntó, ¿hay alguien en la familia de Saúl que todavía viva? De ser así, quisiera mostrarle la bondad de Dios. Y Siba le contestó, sí, uno de los hijos de Jonatán sigue con vida y está lisiado de ambos pies. Fíjese, ¿dónde está? Preguntó el rey. En Lodebar, le contestó Siba, en la casa de Maquir, hijo de Amiel. Fíjese, cuando él preguntó por algún descendiente de Jonatán, este hombre dijo, sí, uno, pero está cojo. O sea, sí, pero es un inválido. Dice que no dijo ni el nombre. O sea, sí, o sea, Siba, cuando habló de este hombre, habló despectivamente y como que no contaba. O sea, sí, pero está bien fregado, ¿en qué te va a ayudar, verdad? O sea, sí, pero no sirve para nada. Está lisiado, ¿eh? Y así mucha gente a veces expresa de nosotros o de otra persona, o nosotros a veces nos expresamos de otra persona, ¿va? Sí, sí, el enfermo aquel que sí, así, el sangrón aquel, ¿verdad? La gorda aquella, el flaco aquel, ¿verdad? El sangrón aquel, ¿verdad? El burro ese que no entiende nada, ¿verdad? Así es como a veces nos expresamos. Y así se expresó este hombre, dijo, no, un lisiado, no, un paralítico, inútil. Pero David no dijo nada. Él se acordó de la promesa. Eso es algo, por eso le puse el título así, se acordó de la promesa, recordando la promesa. Porque nosotros nos gusta que cuando alguien nos promete algo, pues lo cumpla, ¿no? Queremos que cumpla lo que prometió. Pero cuando a nosotros prometemos, miren, cuando es fácil la promesa, pues sí lo cumplimos, ¿eh? Pero cuando empieza la cosa a ponerse difícil, entonces quisiéramos como olvidarnos de que prometimos algo, ¿eh? Sí. Y entonces es muy difícil. Y no queremos cumplir a veces nuestras promesas, nos hacemos que los locos y que no entendemos y que no nos acordamos. I don't remember, I don't speak Spanish, ¿verdad? Ya no queremos, ya no entendemos, I don't understand, no entiendo, no sé. Y eso es algo muy feo, ¿eh? Porque cuando uno espera algo que alguien le prometió y no se cumple, eso causa una frustración y una decepción. Y es un trauma. Porque mucha gente a veces pone su futuro y su vida en manos de una promesa. Alguien me prometió esto, ¿eh? Y cuando esa persona no cumple, no cumplió ni modo. No, a veces arruinó toda la vida y todas las expectativas y todas las esperanzas de alguien, ¿no? Nosotros estamos aquí en Estados Unidos. Imagínense que usted le dice o que a usted le dijeron a alguien, vente
vente acá, nosotros te vamos a ayudar y te vamos a establecer y te vamos a buscar un trabajo. Y viene la persona aquí, dejó sus hijos, dejó su esposa, dejó su trabajo, dejó lo que tenía, viene algo incierto y cuando llega aquí todo cerrado, si te vi ni me acuerdo y yo no, pues no te puedo ayudar. Y lo que me dijiste y todo, pues no se puede, mire las circunstancias, ya no se pudo, y a la calle, y ahora su familia ya desamparada, y entonces nada más de que, pues no cumplió, pues ni modo, no vamos a seguirle, no, o sea, fue algo que causó estragos en la vida de esa persona, traumas, ¿eh? Y eso es muy terrible, cuando alguien no cumple la promesa, cuando dijo, el hombre, la mujer al hombre, sí, yo prometo que te voy a ser fiel y que voy a estar contigo en la pobreza y en la riqueza, en la salud y en la enfermedad, siempre, ¿verdad? Y él cree esa promesa y cuando empieza a enfermarse y se pone difícil la situación, la mujer ya no quiere a veces seguir, se olvida de lo que prometió. Y no es más, bueno, no quiso cumplir ni modo, no, causa un dolor y una frustración y causa heridas en la otra persona. Cuando más le necesitaba, le deja o le abandona, o al revés. Él prometió que iba a ser fiel, como ambos prometieron en el bote, y de repente encuentra a una mujer con un modelo más nuevo, 10 o 15 años más joven, y se olvida de la promesa que hizo, y rompe la promesa y no cumple lo que prometió. Es una vergüenza que una persona no cumpla lo que promete, ¿eh? Sí, a veces nos cuesta mucha dificultad, pero debemos de cumplir lo que decimos, debemos de esforzarnos en cumplir lo que decimos, porque Dios es especialista, pero especialista en cumplir promesas. Cuando Él dijo que iba a hacer algo, Él lo va a hacer, y si Él dijo que no iba a hacer algo, no lo va a hacer. O sea, Él cumple su palabra, Él no lo tiene uno engañado, por eso es que podemos confiar en Él, ¿eh? Por eso es que con toda confianza, si Él nos dice, aquí estoy, aviéntate, yo mi mano te va a sostener, nos va a sostener, ¿no? Pero nosotros podemos confiar totalmente en Él. Ahora, ¿pueden confiar la demás gente en nosotros? Debemos tratar de ser lo más confiables que nosotros podemos. Yo sé que hay situaciones fortuitas que están fuera de nuestro control, que a veces nosotros no cumplimos exactamente como deberíamos de hacerlo, pero tratamos y no debemos de corregir y vamos a tratar de hacer las cosas correctas. Aquí a David ya se le había pasado que había hecho una promesa, de repente se acordó, digo, no, hay que cumplir lo que se dijo. Y preguntó, dijo, sí, está cojo, no importa, o sea, porque la gente sí se acuerda de cumplir las promesas con la gente que le conviene, cuando va a haber algún beneficio, entonces esas promesas sí se acuerda, pero cuando no va a haber ningún beneficio, que al contrario le toca poner en vez de recibir, entonces como que ya no quiere cumplir la promesa, ya se empieza a hacer el sordo y el olvidadizo. Pero no fue así con David. Él dijo, no le hace que esté. ¿Dónde está? Y dijo, está en Lodebar, en la casa de Maquir. Lodebar quiere decir, tiene diferentes significados, ¿verdad? Lugar desierto. Todos los significados son muy parecidos. Lodebar también quería decir lugar seco, sin pasto, lugar donde no crece nada, lugar donde no hay alimento, porque no es árido, donde no hay nada. No, eso quiere decir Lodebar, ¿eh? O sea, un lugar de miseria. Por eso como subtítulo le puse del barrio de la miseria al palacio, ¿eh? Digámoslo así, que Lodebar era como una ciudad perdida que llamamos nosotros en México, ¿eh? O una villa miseria, dicen los sudamericanos, o una favela en Brasil, ¿eh? O sea, donde se vive en la marginación, en la absoluta pobreza. Muchos lugares, especialmente latinoamericanos, africanos, pueden hablar y saber. En México saben de qué estamos hablando, ¿eh? De llegar a un lugar, a una tierra y asentarse allí y poner unos cartones y unas maderas y hacer un hoyo para hacer una fosa séptica. No hay agua, no hay luz, no hay drenaje, no hay piso, no hay servicios, peligroso, tierra. Por lo tanto, mucha gente malviviente, porque no hay protecciones, hay lugares que a veces ni la policía entra, son lugares deprimentes.
y muy duros y muy difíciles de vivir. Pero la gente, por su necesidad, pues ahí llega a veces. Y lo terrible es que pueden durar años y años y años y no salir de esta situación. Porque eso crea una cierta actitud y una cierta mentalidad que los encadena y no pueden salir. Los niños crecen teniendo que mover al que maneja el microbús, ¿eh? Al jefe de la pandilla, al narco que salió pues siendo narco, ¿eh? O la muchacha destacó pues su amiga pues siendo bailarina, fue la manera que salió ahí, o prostituyéndose, y son los modelos que ellos tienen, y cuando crecen siguen el mismo patrón, siguen la misma conducta, el mismo comportamiento, y es una esclavitud vivir en la miseria, ¿eh? ¿Y quién no que vive en una situación así quisiera salir de ella? Pero a veces les parece muy difícil. A veces se necesita una ayuda externa, alguien que le tienda la mano para que salga, que le ayude a terminar sus estudios, que le dé un trabajo diferente, que le empiece a dar dignidad, ¿eh? Mira, vístete así, habla así, tiene este comportamiento. Bueno, David hizo eso con este hombre. Miren. Voy a hablar poquito de Mefiboset. Voy a buscar la escritura aquí donde me habla de Mefiboset. Dice, aquí está, ok. Le muevo y se me mueven todas las letras. Dice 2 Samuel 4:4. Una situación muy peculiar. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza le tomó y huyó, y mientras iba huyendo apresuradamente se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Esa es la historia. Ya hablé un poquito de Mefiboset cuando hablé acerca de la gracia. Pero aquí pues vuelve a caerme en el tema, ¿eh? Pero vea qué desgracia. Aquí está un principito, ¿eh? Mefiboset era un principito, no era cualquiera. Su abuelo era el rey, su papá era el príncipe heredero, y él era el siguiente en la línea de la sucesión, o sea, él podía ser rey. Él vivía en el palacio, ¿eh? Así que él tenía criados, nodrizas, sirvientes, él comía lo mejor, ¿eh? Tenía su biberón real, tenía su manta real, su cunita real, sus juguetes reales. Era como Ricky Ricón o como... Era un junior. Imagínense el príncipe William, ¿verdad? Nieto de la reina Isabel de Inglaterra. Su papá era el príncipe Carlos y ahora él es el príncipe de Gales, heredero. Así era un hombre importante, ¿eh? Un niño importante, ¿eh? Aunque el niño no entendía quizás su importancia, pero él todo lo que quería y lo que él deseaba, él lo tenía. Imagínense, nieto del rey, hijo del príncipe. Él era el principito, ¿eh? Alguien muy especial. Pero un día, cuando él estaba con sus juguetes reales y en su cuarto real, con su nodriza real ahí, se empezó a oír mucho ruido en el palacio, ¿eh? Y había llegado unos caballos y alguien entró corriendo y empezó a haber mucho alboroto, y luego todos empezaron a correr y a agarrar cosas, y él no sabía qué estaba pasando, pero había llegado la noticia de que el rey, su abuelo y su padre habían muerto en batalla, y el caos se apoderó del reino y del palacio. Cuando un rey o un príncipe, un rey moría antiguamente, normalmente el que tomaba el lugar, el sucesor, si no era el hijo inmediato, si era otra familia extraña o era alguien que no era el directo heredero, lo que hacía era aniquilar a todos los posibles aspirantes al trono. Así que la muerte de su abuelo y de su padre también representaba una sentencia de muerte para el niño. O sea, él podía morir, porque él era el que iba a ser el siguiente rey. Se murió el rey, se murió el príncipe. El rey siguiente iba a ser este muchacho, Mefiboset. Tenía 5 años. Entonces era algo muy valioso. Pero él no entendía eso, él no sabía de él nada. Y su nodriza o su nana, cuando oyó eso, supo que el niño estaba en peligro y corrió y abrazó al niño y salió corriendo con el niño. Pero era el miedo y la esperación tal, porque llegaban los soldados. Ellos no sabían qué iba a pasar.
David no actuó de esa manera, pero en realidad no sabían si iba a actuar o no iba a actuar de esa manera. No sabían si los filisteos iban a llegar hasta Jerusalén y iban a arrasar ahí con la ciudad. Ella tenía que proteger al principito. Así que agarró a este principito y salió corriendo, pero iba tan apurada la pobre mujer. ¿Cuántos años tendría? No sé. Pero la Biblia dice que se tropezó, y cuando se tropezó se le cayó el niño. Cuando se le cayó el niño, ¡crack!, se oyó un crujir, los tobillitos se le rompieron, ¿no? Y el niño llore, y la nodriza levantó al niño y siguió corriendo. No supo lo que pasó hasta después que vio que los pies le colgaban flojos al pequeño. Y se lo llevó allá al barrio de la miseria, allá a Lodebar, donde no había nada, incomunicado, donde nadie supiera, ni él se pudiera comunicar con nadie, ni nadie se pudiera comunicar con él, donde ella pensaba que nadie le iba a hacer daño. Porque la gente cuando tiene problemas, una de las cosas que hace es que se aísla, y es muy difícil a veces que se le pueda ayudar porque vive en un aislamiento total, no dice lo que está pasando, lo que está sintiendo, lo que está viviendo, y es muy difícil. Pero no es por gusto, es la situación que está viviendo que lo lleva a esos extremos. Y se fue ahí a Lodebar, ahí lo dejaron encargado en una casa, en la miseria. Y después de tener todo, no tenía nada ahora. Y herido, quebrantado, lisiado, inutilizado. Era muy triste la vida de este principito, ¿eh? Imagínense que él no podía salir a jugar fútbol con sus amigos. No, él no podía, Él podría ver a lo mejor a los otros demás niños del barrio correr y brincar las bardas y saltar y ir a nadar. Él no podía hacer eso, estaba lisiado, ¿eh? Y eso es muy triste. Y lo triste es que él no era lisiado por lo que él hizo. Alguien lo dejó lisiado, ¿eh? Eso es terrible. O sea, alguien que debería de cuidarlo, quien lo estaba protegiendo fue como decimos los mexicanos, fue el que lo fregó, ¿eh? Se le cayó a la nana por cuidarlo y él lo fregó. Y a veces así mucha gente vive muchas situaciones, que fue lastimado, fue quebrantado, fue herida su alma, sus emociones, por la persona que estaban supuestos a cuidarlo, ¿eh? ¿Cuántos usted sabe o ha oído o vive en la situación de que su padrastro abusó de ella, ¿verdad?, de la muchacha, y alguien que supuestamente iba a cuidarlo a ella y a su madre, por la situación que fuera, es quien abusó de ella, o a veces su propio padre o su hermano, o el socio que tenía, que el hermano o el amigo con el que se asociaron para hacer un negocio, de repente le roba todo y lo deja en la ruina, lo deja en la calle. Alguien en el que confiaba, porque uno no hace negocios con quien no confía, no le pone su dinero en manos de alguien que usted no confía, es alguien en quien confiaba, y le deja heridas a la persona, heridas. Cuando el padre es maltratado por sus propios hijos, ¿no?, que nunca pensó que iba a ser, si los cuidó, los alimentó, los protegió, los ayudó a crecer, les dio lo que podía, todo lo que dio su vida por ellos, y luego recibe ingratitud. Eso lastima su alma, su interior, ¿no? Mucha gente vive ese tipo de heridas por gente que debería de amarlo. La mujer que lo engañó a su esposo, el esposo que dejó a la esposa, los hijos que fueron abandonados, el anciano que fue botado solo, el enfermo al que nadie quiere, el reo que está injustamente en la cárcel y que todos lo abandonan. O sea, hay muchas cosas que suceden en la vida a veces de la gente. Todos podemos pasar por situaciones tan difíciles. Pasó de la abundancia y de las primeras notas, de salir en las revistas, en los periódicos, las noticias, el bebé del año, y ahora viviendo herido, lisiado, inutilizado, abandonado. Nadie se acordaba de él. Cuando fue un joven y los muchachos empezaron a andar con muchachas, él no podía, no era elegible. Él no era muy atractivo para poder andar con alguna muchacha. Estaba lisiado, estaba dañado, estaba cojo, y él vivió muy triste. Pero cuando David preguntó, y le dijeron, sí, está cojo, está inutilizado, no sirve para nada, David no vio eso.
Él no dijo, bueno, llévenselo por ahí, a ver, pongan unas muletas, ya cuando aprenda a caminar y ya, no, entonces lo traen. Así no dijo David. Así que, cuando termine a caminar, cuando aprenda a caminar, no. Así como Dios, cuando nosotros nos vio arruinados, inválidos, que no servíamos para nada, Él no dijo, mira, primero te portas bien y entonces te recibo. ¿Ah? No, Él nos recibe así como somos. Eso es algo que a veces la gente no entiende. La gente a veces hizo algo incorrecto, se equivocó en algo y ya no quieren orar. No, yo no voy a orar porque como Dios, no, Dios no te escogió por las cosas que haces o que no haces. Dios te escogió por gracia. Si Él desea que no hagas lo incorrecto, Él quiere que te corrijas, que le entregues tu vida, que te rindas a Él, sí, pero de todas maneras sigue siendo su hijo. Él no te limita, nosotros somos los que limitamos a Dios. Dice Romanos 5:6, cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros, pecadores. O sea, cuando nosotros estábamos en la tragedia, en la incapacidad de todas, Él vino y murió por nosotros. Y nos salvó y nos dio vida eterna. Lo que hizo David con Mefiboset, ¿verdad? O sea, él no le importó quién era Mefiboset en la actualidad. No, él nada más sabía que era hijo de su amigo David, de Jonatán, y que tenía una promesa que le había hecho y él quería cumplir esa promesa. Por eso es que David era tan especial. Por eso es que Dios amaba tanto a David. Así que no le hace que este muchacho llevara un estigma. Mucha gente lleva un estigma. Hay enfermedades que, mira, tiene SIDA o AIDS, ¿eh? Es un estigma. La gente no quería ni tratar con esta gente, ¿eh? Porque lleva una mancha, algo difícil. Mira, esta muchacha a veces su mamá era prostituta y una mancha llevaba en su vida. El huérfano, su papá los dejó. Antes eran ricos, tenían esto, miren, todo lo perdieron. Son manchas, la gente lleva esas manchas, ¿eh? ¿Has oído de fulano? Sí, acaba de divorciarse, ¿eh? Y lleva esa marca, es el divorciado, ¿eh? Ya no puede entrar en todos los círculos ni en todos los hogares porque está divorciado. Ya no. Este tiene un hijo que es drogadicto. O el muchacho es un alcohólico. Ya no lo reciben ni lo tratan igual. Así era este. Mira, fulanita tan bonita, lástima que es mamá soltera y tiene que cuidar a sus hijos solos. En México todavía en las décadas anteriores era muy difícil. Una mamá soltera ni siquiera hablaban con ella, era apuntada con el dedo. Fulanito nunca puede conservar ningún empleo, nomás anda brincando de peluquería en peluquería, de allá para allá y para allá y para acá. Como un fastidioso compañero, el pasado de nosotros nos sigue a todas partes. Mefiboset llevó 20 años su estigma, o sea, mancha. Cuando la gente hablaba de su nombre, también señalaba su problema. Pero el rey nunca mencionó su defecto físico. No dijo, tráiganme al cojo. No dijo. Cuando los cojos de aquellos se burlaron de él allá en Jebús, él sí habló de los cojos y de los mendigos. Pero él no dijo, traigan al cojo aquel. No dijo así. Nunca mencionó su defecto físico. Y la palabra del rey valía 1000 veces o 10,000 veces más que la de cualquier otra persona. Así que no importaba lo que la demás gente pensara. Era lo que David pensara y decía acerca de él. Si alguien decía, no, en vez de que le dé eso a ese cojo, debería de dárselo a fulano, nadie se iba a atrever a decirle eso. Y así es con Dios. Cuando Él decidió escogerte y darte algo, no importa lo que digan los demás. Debió de haber escogido a fulano, a mengano, aquel es mejor predicador, aquel está mejor, aquel es más rico, aquel es más guapo, aquella es más bonita. Eso no importa. Dios te escogió a ti y eso es lo que vale, ¿verdad? Y nadie puede hacer nada contra ti. Porque ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Así que Dios no ve lo que hiciste, Él ve lo que eres, ¿verdad? Lo que hay dentro de ti. Él lo puede ver. Dios se refiere a uno, no conforme a la condición de uno, no conforme al dolor de uno. Él nos ve como sus hijos, ¿eh? Él nos dice, a ver, adúltero, ven para acá. Es mentiroso, hey, tú mentiroso, ven para acá. No, Él no dice eso, ¿eh? A ver, el ladrón que está allá sentado a la izquierda no quiere venir al altar, ¿verdad? No, Él no dice así. Él dice, dame, hijo mío, tu corazón. Y miren tus ojos por mis caminos, ¿eh? Él nos llama hijos.
Mira qué amor nos ha dado al Padre que nos permite ser llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque tampoco a Él le conoció, pero ¿qué importa a nosotros mientras Él sea el que nos conozca? Mientras Él es el que nos llama. Mientras Él nos dice hijos. Eso es lo importante, que Él nos llame sus hijos. Así que David cumplió su promesa. Y le mandaron a traer a este muchacho. Ya leímos el texto al principio. Y trajeron a Mefiboset y él arrastrándose no podía caminar. Y David le dio las tierras que tenía su padre, Jonatán, y le dio siervos que trabajaran para él. Y dijo, ahora van a trabajar para él, ya no vas a vivir en la miseria. Le quitaron las ropas mugrientas que tenía, lo bañaron, lo perfumaron, lo arreglaron. Y le dijo, y ahora tú vas a servirlo a él, le dijo a un hombre principal, importante. Y tus hijos y tus siervos y todos van a trabajar para él. Dijo, sí, señor. No, nadie le iba a decir al rey, no, señor, que lo haga él, ¿verdad? No. El rey puso a disposición nuestra todo el poder del cielo y los ángeles y todo para que cuiden a sus hijos. Dios está atento a la voz y a la petición de sus santos, ¿verdad? Y Dios puso que las cosas pudieran servirnos cuando necesitamos, cuando vamos de la manera apropiada. Y dijo, ustedes le van a servir, está bien. Y dijo, bueno, y aunque le va a producir su tierra y todo, él va a comer todos los días aquí en mi mesa. Eso era fabuloso, ¿ah? Porque normalmente cuando alguien está así, pues la gente trata de esconderlo, ¿ah? Porque no da muy buena imagen, ¿no? Que entre ya por la puerta de atrás, que no lo vea mi patrón cuando venga, ¿ah? Que no lo vaya a ver el vecino, que ahí viene este. No. David dijo, aquí va a comer todos los días en mi mesa. Así que todos los días a la hora de la comida, ahí estaba la mesa real, estaba el rey, y ahí llegaba el príncipe, ¿verdad? Ahí llegaba, ¿quiénes eran los príncipes? Bueno, llegaba la princesa, ¿cómo se llamaban esta? Tamar, ¿verdad? Hermosísima, bella, la más hermosa que había, y llegaba ahí, sentaba en su silla. Llegaban las esposas del rey David, ¿verdad? Quizá llegaba Betsabé, el príncipe Salomón, tan sabio, tan hermoso, y llegaban todos, Amnor, llegaban todos los hijos de David, todos los príncipes, las princesas, los hombres principales, los criados principales, ahí estaban para servirles. Y a lo mejor, cuando ya estaban todos ahí, no empezaban a comer hasta que se oía el arrastrarse de alguien, porque no podía caminar. Estaban esperando que llegara el hijo de Jonatán, Mefiboset. Había un lugar para él también en la mesa. Qué tremendo, ¿ah? Qué privilegio. Así Dios, a pesar de lo que éramos y a pesar de lo que hicimos, Él tiene un lugar para nosotros en la mesa. Podemos participar de sus bendiciones, podemos oír su palabra, aprender de su palabra, saber que Él escucha nuestras oraciones, y solo por gracia somos salvos, por medio de la fe. Porque Él hizo una promesa a sí mismo: nadie los va a arrebatar de mi mano. Él nos escogió de una vez y para siempre. El que a mí viene no le echo fuera. Nos quiso tanto que murió por nosotros y nos perdona nuestras faltas y somos de Él. Así que cuidadito con el que toque a uno de sus hijos o a alguno de sus ungidos. No van a poder hacerlo impunemente. No se puede hacer. Él nos quiso de tal manera. Imagínense cuál debería ser el agradecimiento de Mefiboset con David, ¿no? ¿Usted qué piensa? Grandísimo, un grande agradecimiento. Resulta que una vez un hijo de David se rebela contra él y le quiere quitar el trono. Hubo problemas ahí dentro de la familia, y cuando le quiso quitar el trono, quiero saber cuánto llevó. Cuando le quiso quitar el trono, David no quiso enfrentarlo, porque era su hijo. Dijo, voy a pelear contra mi hijo. David huyó. No por miedo, no por falta de pantalones, sino que él considera que ¿cómo voy a pelear con mi hijo? Él prefirió dejarle todo ahí. Y se dio la vuelta y salió de Jerusalén. Y pues la corte y muchos se fueron con él, Todos se fueron allá con él. Pues el rey rechazado, ellos también se fueron con su rey. Siba se fue. ¿Quién cree que fue? Que debía ser el primero que debía haber ido con David y serle fiel. ¿Quién piensa usted que debía ser de esos primeros?
Yo siempre pensé que Mefiboset, ¿no? Hizo algo de él. Ha vivido una vida miserable y lo dignificó y lo sentó con los príncipes. No, pues donde vaya el rey, yo voy. Así decimos nosotros: Señor, tú me perdonaste. Donde tú vayas, yo iré. A donde quiera que tú estés, yo estaré. Yo voy a hacer lo que tú quieras, ¿no? Pero qué triste. Si usted ve más adelante la historia, va a encontrar que Mefiboset no se fue con David. Se quedó a apoyar al nuevo rey, al usurpador, al hijo de David. Siba, el que trajo a Mefiboset, él sí se fue con David. El criado sí se fue. Pero Mefiboset no se fue. Qué triste y qué ingratitud. Qué ingratitud. Usted entendería que él no se fue, él se quedó. Cuando muere el hijo de David, el usurpador, y David regresa al trono, ¿saben quién estaba ahí en el palacio esperando? Mefiboset. Mefiboset justificándose. No, yo no quería, yo me quedé aquí pues para proteger, pues, Señor. Y él trató de justificar lo mal que había hecho. ¿Y sabe qué hizo David? ¿Qué dijo? ¿Usted qué hubiera hecho? Quizás le piensa uno, pues lo expulsa o lo encarcela o lo manda otra vez a lo de Bar, allá al barrio de la miseria, allá otra vez. Pues no merecía más. Fue un ingrato, ¿eh? Pero ¿sabe qué hizo David? Nada. No hizo nada. No le dijo nada. Siguió quedándose en el palacio y siguió comiendo en la mesa del rey. ¿Por qué? Porque lo que estaba haciendo por él no lo estaba haciendo por los méritos de Mefiboset. Era una promesa que él había hecho. A él no le importaba qué hacía Mefiboset, qué decía, cómo se comportaba. A él no le interesaba eso. Él le había prometido a Jonatán y amó a Jonatán de tal manera que no le importó ni la traición de este hombre. Él seguía teniéndolo en su mesa. Nunca dijo: el mendigo cojo este que me está tratando. No, nunca dijo. Él es como si nada, lo siguió tratando igual. ¿Por qué? Porque así nos trata Dios a nosotros, hermanos. ¿Cuántas veces dijimos: ya no voy a hacer esto, ya no voy, y lo hacemos? Y ya no voy a mentir, y ya no voy a robar, y ya no voy a hacer esto, ya no voy a hacer aquello, y ahora sí voy a orar, y ahora sí voy a dar mis diezmos, y ahora sí voy a ir a la iglesia, y ahora sí voy a leer la Biblia, y ahora sí voy a tratar bien a mi esposa, y ahora sí voy a tratar a mis hijos, y no hacemos. Y Dios no nos dice: no, mendigo mentiroso, no cumples lo que dices, te vas directo al infierno. No nos dice eso. Porque Él nos amó. Dios no puede hacernos nada porque Jesucristo, Dios a través de Jesucristo nos amó de tal manera que nos salva, nos perdona, nos da el Espíritu Santo, no por nuestros méritos, sino por lo que Él hizo. Y nos sigue amando. Yo creo que nunca más volvió a pensar en que otra vez voy a traicionar a David. Nunca más. No, seguimos teniendo entrada a su mesa. Y con esto voy a terminar. El Señor Jesús, mire, Romanos 5, 6 al 8, 6, 8 y 10. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Pues siendo inútiles, débiles, necesitados, Él murió por nosotros. Versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, no murió porque éramos buenos, murió porque éramos, aún siendo malos. El versículo 10. Porque si siendo enemigos, no éramos amigos, éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Él nos reconcilió por gracia. Por gracia somos salvos. Y nos hizo una promesa. Juan 14, del 17 al 20 dijo: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Ese capítulo se llama La Promesa en la Biblia. Él prometió que iba a enviar su Espíritu Santo. Él prometió que no íbamos a estar solos y que no íbamos a vivir huérfanos, que Él iba con nosotros. Murió, resucitó y los discípulos no sabían si de veras cumplía, y todavía vino y les dijo antes de irse al cielo. Mateo 28, 18.
Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Es su promesa que Él iba a estar con nosotros. Y Él, si David, siendo humano, no rompió su promesa, no importa lo que hizo este hombre, Él cumplió su promesa. ¿Cuánto más Dios? Él cumple sus promesas. Él dijo que si nosotros no somos fieles, de todas maneras Él permanece fiel. Qué amor tremendo. Tenemos acceso a su mesa, a comer de su mesa. Ahorita en la manera espiritual y un día en la manera física. ¿Qué nos espera en su mesa? Estamos allá, más allá de toda condenación. Somos libres de la ley. Estamos cerca de Dios. Estamos libres del poder del mal. Somos miembros de su reino. Somos justificados más que perdonados. Delante de sus ojos somos perfectos. Nos ha adoptado para ser sus hijos. Tenemos acceso al trono. En cualquier momento podemos hablar con Él. No nada más los domingos, ni en las noches, ni en los días de fiesta, ni en Navidad, ni en Semana Santa. Cuando quieramos. Somos parte de su sacerdocio. Podemos ministrar para Él a otros y jamás nos va a dejar. Él va a estar con nosotros siempre, siempre. Él cumple su promesa. Tenemos una herencia que nadie nos puede quitar. Somos participantes de la vida, en los privilegios que Jesús tiene, en los sufrimientos también y en su servicio. Somos uno con Él. Él nos escogió. No por nuestros méritos, son sus méritos, es su trabajo, es su gracia. Y Él nos saca ahí de la villa de miseria, de la ciudad perdida donde vivíamos, olvidados, abandonados, despreciados, pero Él nos trae para ser príncipes y sacerdotes. Y eso somos para Él. Así que lo que diga la demás gente no importa. ¿Qué piensa la demás gente? No importa. Lo importante es lo que Él pensó de nosotros. Vamos a ponernos de pie. Señor Jesús, gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos has dado bendición a pesar de lo que somos. Nos escogiste y nos traes a tu mesa, Señor. Ayúdanos a no ser ingratos, Señor. A no comportarnos como Mefiboset, Señor, desleales, sino, Señor, a ser fieles. Y gracias porque aunque nos esforzamos a veces para hacerlo y fallamos, tú permaneces fiel, Señor. Perdona nuestros errores. Gracias por tu misericordia gratuita, por tu inmenso amor, por tu gracia. En el nombre del Señor Jesús, bendícenos, Señor.